Primero sueño, luego existo. Aproximaciones literarias al México novohispano. Por Sergio J. Monreal. Capítulo 3. Del sueño de Moctezuma al sueño de Malinche. En la esquina de la capitalina iglesia de San Hipólito y San Casiano, donde se cruzan Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, hay una imagen que al cotidiano transeúnte acaso pueda pasarle desapercibida. Uno de los cuadros de costumbres de Guillermo Prieto, aparecido en 1878, la describe en los siguientes términos. En su centro vese un indio como en el aire, y sobre su cabeza se mira la cabeza de un águila. Fijándose la atención sobre el pecho del indio de relieve, se distinguen las garras del águila que sustenta y conduce por los aires al indio. Procede Prieto entonces a relatar una leyenda recogida por el cronista dominico Fray Diego Durán en su Historia de las Indias de Nueva España y Islas de Tierra Firme. El liberal mexicano la recobra a través de 4 romances y un epílogo, que en conjunto vienen a resultar lo que ya desde aquellos años comenzaba a denominarse corrido. De acuerdo con el relato, corrían los días durante los cuales el emperador Moctezuma se veía acosado por toda suerte de funestos augurios y proféticos sueños y augurios, anunciadores de la inminente caída del señorío Culua Mexica. A tal punto llega su zozobra que ha decidido escapar hacia Sincalco, umbral del inframundo, cuya entrada se encuentra a las faldas del cerro de Chapultepec, con intención de suicidarse, sin confiárselo más que a su séquito personal de enanos y jorobados. Un humilde labrador texcocano, nativo de Coatepec, se ve entonces arrebatado de su milpa hasta los aires por un águila, la cual lo deposita a la entrada de una cueva por lo salvaje espantosa, deleitable por lo bella. Aunque Durán haya procedido a relatar con tono más bien parco los inmediatos incidentes de la historia, Prieto prefiere demorarse en la descripción de cuanto el labrador habría encontrado en el interior de la cueva. Entre muros de cristales los rayos del sol cintilan, son oro y rubí las flores, las hierbas alegres brillan, vuelan las aves cantando tan sentidas melodías que son embriaguez del alma y son del alma delicia. Como en el caso del mito guadalupano, aquí también el más árido de los paisajes deviene prodigioso espacio de encuentro con la divinidad. Como en el caso del mito guadalupano, aquí también se elige para el más arduo de los designios al más discreto de los moradores de la patria, mismo que no puede sino preguntarse si es merecimiento suyo cuanto está aconteciéndole. En medio de aquel paraje de prodigio, tras haber recibido de invisibles y sobrenaturales manos un ramo de flores y una pipa encendida, el labrador descubre dormido al mismísimo Moctezuma. Habla entonces una voz que la ortodoxa religiosidad de Durán convierte en la voz de Dios, pero la inclinación anticlerical de Prieto devuelve al más ambiguo estatus de voz de los dioses, que en su origen debió acaso tener. Explica dicha voz que el emperador se encuentra aferrado a la mayor altivez y la mayor cobardía, sin atreverse a tomar medida alguna para afrontar la catástrofe que se avecina, y a fin de que el labrador compruebe hasta qué punto son ciertas tales palabras, hasta qué punto el monarca de los mexicanos se haya dispuesto a perseverar en la obcecación e indiferencia de su sueño, la divinidad lo invita a quemarle el muslo con la pipa. Moctezuma, en efecto, no despierta. La misión del labrador consistirá pues en irlo a buscar hasta su palacio para relatarle cuanto ha vivido y visto y tratar de que entre en razón. Al despedirlo, los dioses lo amonestan para que no tenga miedo de la muerte, pues se ha convertido en un instrumento de su voluntad y ellos lo cuidan. Motivos asisten al labrador para temer por su vida. Según la historia de Durán,
aparecido en el cielo un cometa sin que sus astrólogos, agoreros, adivinos, hechiceros y encantadores se percataran, ni menos aún pudiesen proporcionar interpretación cierta del prodigio, Moctezuma habría ordenado primero su encarcelamiento para que murieran de hambre en una celda. Pero poco después, el rey nigromante de Texcoco, Netzahualpili, le manifestó que aquel augurio, anticipador del fin del mundo como ambos lo conocían, era ya viejo y conocido. Se trataba, pues, de un augurio que Moctezuma y los suyos no habían visto porque no habían querido ver. El emperador mexica ordenó entonces: yo os mando que luego, sin más dilación, a todos los astrólogos y hechiceros y encantadores y adivinos me los matéis. Luego, sin dilación y muertos, vais a las casas de todos ellos y llevéis todos los mozos y muchachos que hallárades, y sus casas sean robadas y saqueadas de todo cuanto tuvieren, y sus hijos y mujeres los doy por esclavos perpetuos a todos los que los llevaren y les cupieren en suerte, y sus casas sean echadas por el suelo, y no quede memoria de ellos, a causa de que parece que hacen burla de mí, y muy poco caso de lo que les es encomendado, y del oficio que tienen, y todo nace de no tenerme aquel respeto que era razón. Más que un implacable rigor administrativo, motivado por faltas a la gestión de un cargo público, lo que expresaría el monarca con semejantes medidas es su impotencia y su desesperación ante lo que, por más que en ello se empeñara, no podría dejar de ver y de acatar. De acuerdo con la crónica, al confiarle en Netzahualpili que él por su parte no verá el apocalipsis, dado que cuando sobrevenga ya estará muerto, Moctezuma exclama entre lágrimas: ¿qué haré? ¿Dónde me esconderé? ¿Dónde me iré a meter? Oh, si me pudiera en este punto volver piedra o palo, o convertir en cualquier vil materia, antes que no ver lo que con tanto sobresalto espero. Pero ¿qué se puede hacer, poderoso rey, sino esperar lo que me anuncias? Por lo cual te beso tus manos y te lo agradezco, pues no puedo ser en este punto pájaro para poder volar a los montes y meterme en lo más áspero de él. Los alcances de esa impotente desolación para terceros volverán a quedar de manifiesto en breve, cuando, tratando de atinar algún ostentoso sortilegio capaz de conjurar el destino que le aguarda, Moctezuma planea reconstruir de oro macizo el templo de Huitzilopochtli y solicita el parecer de Tzompan, señor de Cuitláhuac, sabio como Netzahualpili en los saberes sobrenaturales. Consignan al respecto los anales de Cuautitlán. Le respondió Zompantecutli: señor Tlatoani, no me parece prudente. Considera que así apresurarás la destrucción de tu ciudad, ya que ofenderás al cielo que estamos mirando sobre nosotros. Entiende que él ya no será nuestro Dios. Iracundo manda a Moctezuma que se dé muerte a Tzompan y a todos sus hijos. Así pues, no cabe pensar que el humilde labrador de Texcoco, llevado y traído a través de los aires por un águila, vaya a correr mejor suerte, donde se deparó tamaña furia para el linaje de un súbdito noble y para los principales oficiantes de las artes mágicas del reino. Cuando los dioses le aconsejan que no tema la muerte, saben bien de lo que hablan. Pero dentro de los términos de este relato, ¿qué es lo que los dioses aguardarían de Moctezuma en vísperas del arribo de los españoles? Si, lo mismo mediante el sobrehumano portento que mediante la juiciosa conseja de personajes como Netzahualpili o Tzompan, han dejado bien a las claras que la caída de Tenochtitlan es irremediable, que ninguna acción emprendida por los mexicanos conseguirá evitarla. Quizá lo que esperan es el entendimiento y la entereza para arrostrar la tragedia a la cabeza de su señorío hasta las últimas consecuencias. Ese entendimiento y esa entereza quedarán para la posteridad no como rasgo distintivo de Moctezuma, sino de su sucesor Cuauhtémoc,
ese joven abuelo a quien Ramón López Velarde, en su poema Suave Patria, postula único héroe a la altura del arte. Al templo de oro macizo concebido por Moctezuma, Cuauhtémoc correspondería con una moneda espiritual. Tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente de moneda, moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste, la piragua prisionera, el azoro de tus crías, el sollozar de tus mitologías. López Velarde escribe su poema en 1921. Las piezas numismáticas con el perfil del último Tlatoani mexica comienzan a ser acuñadas hasta un cuarto de siglo más tarde, y solo hacia la década de 1950 adquieren el valor de 50 centavos que las inmortalizó como tostones en la memoria popular mexicana. Lo importante aquí es el modo en que desde el primer momento los versos velardianos sugieren a través del perfil del héroe la más humilde de las denominaciones. La expresión águila o sol sustituye en México a partir del siglo XIX a la colonial cara o cruz, con la aparición de piezas que, al reverso del escudo nacional, de ahí en más omnipresente en todas nuestras monedas, ostentaba un gorro frigio coronado de rayos. La última versión literal de dicho emblema correspondió a las monedas de 20 centavos que tuvieron circulación hasta los años 1970. Pero la frase había quedado tempranamente extendida a cualquier moneda, sin importar el dibujo que en ella apareciera impreso. Así sigue siendo hasta la fecha. Los tostones, esas piezas de ni siquiera un peso, en cierto modo sinceraron la disyuntiva águila o sol a partir de la mitad del siglo XX, ostentando el perfil de Cuauhtémoc cada vez que se echaba al aire una moneda. Pero ante tal disyuntiva, ya el óvalo que resguarda el acceso al templo de San Hipólito y San Casiano había previamente opuesto la imagen del labrador indígena y del águila por una sola cara. Llevado aquel por esta, llevada esta por aquel. A final de cuentas, en la mitología náhuatl, el águila ya era de suyo un símbolo solar. Habrían sido los dioses quienes por boca del labrador hablaron ante Moctezuma para relatarle el sueño aquel durante el cual ni la quemadura en un muslo consiguió hacerlo despertar. Habrían sido los dioses quienes por boca del labrador clamaban cuando, recordando el sueño y percatándose de que en efecto tenía la pierna herida, Moctezuma ordenó que lo encerraran y lo dejaran morir de hambre. Y así habrían dicho águila y sol al unísono, confundidas las voces de los más grandes entre los dioses y del más pequeño entre los hombres, según relata Guillermo Prieto para rematar su romance. Se llevan al prisionero. Al partir, con voz convulsa, desde lejos va gritando: vete a dormir, Moctezuma. La patria que estás perdiendo no te dará sepultura. De acuerdo con la historia de Fray Diego Durán, será un esclavo quien en última instancia frustre la tentativa imperial de Tlatoani por huir abandonando a su suerte al pueblo mexica. El trasunto de Huitzilopochtli, es decir, la persona encargada de representar a este dios por espacio de un año, para al cabo ser sacrificado, se escogía entre prisioneros de sangre noble, hechos a los múltiples enemigos del señorío azteca. Otro tanto sucedía en el caso de Tezcatlipoca. Una madrugada, en absoluto sigilo, ataviado con las galas propias para semejante ocasión y sin otra compañía que la de su séquito de enanos y jorobados, así como la de los nigromantes que la operación requiere, Moctezuma se apresta para reunirse con Huémac, rey suicida a su vez tras la caída de Tolan, y ser conducido por él a Zincalco, donde los hombres vivían para siempre sin morir, y que, según la relación que le habían dado, era el lugar de aguas muy cristalinas y claras y de mucha fertilidad de todo género de bastimentos y frescura de rosas y flores. Las fuerzas divinas se presentan directamente en los aposentos donde mora y descansa el trasunto de Huitzilopochtli, para impedir que el monarca consume su indigno sacrificio privado. Este personaje, llamado por Fray Diego Durán el Tlaxico,
sale del templo, trepa en una barca y echa a remar para cumplir con la encomienda. Ya ante el Señor de los Tenochcas, son los dioses quienes a través de sus labios profieren: gran vergüenza será para tu ciudad y para todos los que en ella quedamos, que suene la voz y se publique tu ira. Si te murieras y te vean morir y enterrar, es cosa natural. Pero huirte, ¿qué diremos? ¿Qué responderemos a los que nos preguntaren por nuestro rey? Responderemos con vergüenza que se huyó. Vuélvete, Señor, a tu estado y asiento y déjate de semejante liviandad, y mira la deshonra que nos haces a todos. Y echándole mano de las plumas que tenía en la cabeza, se las quitó y hizo levantar. Lo mismo que en la célebre leyenda artúrica del rey pescador, aquí también el rey es el reino. La actitud del soberano expresa y anticipa el trazo de cuanto quepa aguardar de su pueblo, así en la bonanza como en la catástrofe. La salud del monarca es espejo mismo de la tierra y de quienes la tierra sustentan. Lo que tan intensamente teme para sí es lo mismo que aguarda a todo su señorío. De ahí que, en su calidad de señor, resulta inadmisible la pretensión de a título personal salvarse, aun cuando sea al precio de la muerte. Si el deber de los astrólogos, magos y adivinos, que con implacable saña previamente castigó, consistía en advertir e interpretar los augurios en el momento mismo que éstos se presentaran, a él le corresponde permanecer en su sitio hasta el final, soportando cuantas aflicciones y sufrimientos ello suponga. Desde el nacimiento de México como Estado Nacional Independiente, nuestro imaginario ha sentido predilección por fabular que la conquista española pudo impedirse, o al menos demorarse, por una acción militar expedita y decidida a cargo de Moctezuma. O todavía más, por un anticipado relevo en el trono que hubiera convertido a Cuitláhuac o a Cuauhtémoc en el encargado de tratar desde el primer contacto con los hombres llegados de Allende el Mar. Pero la grandeza de Cuauhtémoc no obedece a la hipótesis de una potencial victoria que la incompetencia de terceros habría malogrado. Como en el caso de los principales protagonistas del pensamiento trágico, empezando con Héctor de Troya, a lo que asistimos es a la lúcida entereza para abrazar el propio destino contra toda conveniencia y todo beneficio personales. Apunta Jorge Luis Borges. Lo que importa es que, aunque Homero creyera que contaba otra historia, contaba algo mucho más noble. La historia de un hombre, un héroe, que ataca una ciudad que sabe que no conquistará nunca. Un hombre que sabe que morirá antes que la ciudad caiga. Y la historia, aún más conmovedora, de unos hombres que defienden una ciudad cuyo destino ya conocen. Una ciudad que ya está en llamas. Por otro lado, aun cuando la tentativa de fuga de Moctezuma resultara inexcusable en su calidad de señor, sus motivaciones no pueden presentársenos sino harto comprensibles en términos personales. La añeja disyuntiva entre beber o no el cáliz ofrecido, que se presenta ante todo individuo llamado a cumplir un designio sobrehumano. Lo que afligiría a Moctezuma sería la vergüenza de entender con toda claridad hasta qué punto quedaba fuera de su mano y de la de cualquier eventual sucesor revertir la suerte que aguardaba a su pueblo. Al sol dubitativo y entristecido de Moctezuma no podía seguir sino el águila vencida de Cuauhtémoc. El dolor de la pérdida no queda dispensado ni se atenúa siquiera con el entendimiento y la aceptación de las supremas magnitudes a que en última instancia obedece el destino humano. No sufre menos Héctor la inminente devastación de su ciudad por comprender que a través de ella cumple Zeus sus designios. Tanto el específico esplendor de su imperio como las sucesivas herencias que a través suyo se honraban, milenaria superposición de pirámides rematada por el templo mayor de Tenochtitlan,
debieron antojarse en retrospectiva a Moctezuma el más breve de los sueños. El emperador atisbaría con despiadada transparencia la ya inminente edad donde nada sería lo que fue, donde cada perduración del pasado parecería limitarse a fungir como implacable recordatorio de todo lo irreparablemente perdido. Y de sus labios, seguro que afloraron más de una noche durante aquellas horas, quedito, para que los sirvientes no escucharan que lloraba cantando, aquellos célebres versos llegados en eco difuso hasta nosotros. Solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. No es verdad, no es verdad que venimos a vivir en la tierra. Nos equivocaríamos, sin embargo, al decretar dicha inclinación taciturna, melancólica, fatalista y lunar, como obligatoria y ya irrecusable para la era y las gentes que a su amparo comenzaban a fraguarse. Por ingente y ardua que se antojara a Moctezuma o Cuauhtémoc la pérdida de su mundo, lejos podían estar de considerarlo la pérdida definitiva del mundo a secas. Aquel entiende que él ya no será nuestro Dios, proferido por Tzompan en relación a Huitzilopochtli, sirve por supuesto para dimensionarnos la colosal amplitud de la catástrofe anunciada. Pero conviene no olvidar la siguiente precisión, hecha por el humanista Gutiérrez Tibón, al referirse a los contrastes entre el trasunto de esa deidad y el de Tezcatlipoca. Al mancebo que representaba aquí abajo a Tezcatlipoca y que era llamado con el nombre divino de Titlacahuan, se le veía con frecuencia pasear por México Tenochtitlan, acompañado por otro joven, ataviado como Dios, a quien llamaban Tlacahuepan. Tlacahuepan, sin embargo, no era apreciado como su compañero. Sí le rendían pleitesía, pero en medida mucho menor que a Titlacahuan. Es que éste era la imagen del numen creador omnipresente, el dios de la providencia, en tanto que aquel representaba al dios tribal de los aztecas, Huitzilopochtli, y aunque poderosísimo, le era inferior en la jerarquía celeste. Entre el cúmulo de desacuerdos y contradicciones que norman la apreciación de lo que fueron o pudieron ser los pueblos y culturas mesoamericanos, tres aspectos mutuamente condicionados tienden, no obstante, a ser reconocidos de manera generalizada. Uno, la profundidad y la amplitud de sus conocimientos, así como las complejas modalidades filosóficas que de ellos se derivan. Dos, el sostenido carácter teocrático de sus sociedades, mismo que confería un sentido religioso a cuánta actividad se desarrollaba en ellas. Tres, la convicción común a todos los estratos sociales de que cada acto humano posee un fundamental grado de participación y corresponsabilidad con las potencias que mantienen en movimiento al universo. Las tesis que presentan a los aztecas como inescrupulosos, superficiales y tardíos usufructuarios de formas rituales y cosmogónicas ya carentes de efectivo sustento espiritual, robadas a pueblos anteriores, ellos sí, humanistas e impolutos, resultan tan inexactas como malintencionadas. No cabe duda que el clan militar sacerdotal se valía del pensamiento religioso como herramienta de control político, pero ni se trataba de una práctica exclusiva del pueblo mexica, ni existen argumentos para decretar que el pensamiento religioso en México Tenochtitlan, a la llegada de los españoles, quedara reducido o consagrado de modo preponderante al cumplimiento de dicha función. Moctezuma es no solo cúspide de un específico señorío en plenitud, sino legítima culminación individual de un vasto devenir de sabidurías cuyos orígenes se remontan hasta la casi inescrutable cultura olmeca. La deidad que el emperador advierte a punto de perder no es pues Ometeotl, principio dual que sustenta todo lo existente. Dicho principio no admite que se lo conciba susceptible a extraviarse, puesto que se trata del fundamento primordial del universo mismo y es, por tanto, condición indispensable hasta para la propia noción de extravío. Lo que se va a perder
es la específica configuración adquirida por dicho principio en el contexto histórico que Moctezuma y Cuauhtémoc simbólicamente culminan, y que había madurado realidad posible gracias al concurso de varias generaciones y millones de seres humanos. Dualidad crepuscular de un tiempo que se termina y a cuyo relevo llega la dualidad augural correspondiente a un tiempo que comienza, con Malinche y Hernán Cortés. Como central eje para la conformación y legitimación de su propio sentido de unidad, la retórica del Estado Nacional Independiente forzó una lineal identificación entre el mundo prehispánico y el país nacido a partir de 1821. Fabuló un mundo con identidad unitaria y plena cohesión cultural, social, histórica y hasta política, previo a la llegada de los españoles. Fue esa inercia la que acabó convirtiendo a Malinche en la presunta nuestra que se entregó a los otros, aun cuando históricamente no hayan existido jamás argumentos ni para circunscribir el mundo prehispánico al señorío mexica, ni por tanto para atribuirle a Malinche pertenencia alguna respecto del señorío mexica que sus oficios de mediadora e intérprete contribuyeron a derrotar. Hoy, independientemente de las filiaciones ideológicas de cada caso, existe consenso en identificar que Malinche, antes que favor por Cortés, ejerció en todo momento un soberano favor por sí misma. Favor que lejos de convertirla en servil herramienta, sometida con sumisa diligencia a la voluntad del conquistador, cristaliza iniciativa, dignidad, autonomía. Malinche constituye la más temprana y perdurable mediación entre España y Mesoamérica, capaz de sugerir conflictiva dualidad y opción mestiza, lo que sin ella y su estirpe se hubiera entronizado irreductible dicotomía. ¿Quiénes engrosan dicha estirpe? En principio, todos aquellos indígenas que, al echarse a andar la instauración del orden colonial, proceden, por una parte, a incorporar en él cuantas herencias y sabidurías resulta posible sostener del universo prehispánico vencido, y por otra, a asimilar con la mayor amplitud el universo europeo que de manera tan intempestiva como brutal acaban de descubrir. Pero enseguida habría que añadir obligatoriamente a los frailes bajo cuya tutela y con cuyo concurso proceden a desplegar sus diversas labores de preservación e invención, y en quienes la fórmula conquistador conquistado se materializa con perfiles peculiarmente nítidos. Desde las más férreas ortodoxias de los mundos de que proceden, unos y otros tienden a volverse sospechosos de apostasía, cuando no, a cobrar franco talante de vergonzosos traidores. Porque el espacio del vivir y el convivir los aleja de toda pureza ideal, convirtiéndolos en agentes, regentes y víctimas de la misma infidelidad a sus orígenes y de la misma contaminación de extranjería. Señala Ángel María Garibay, en acerto que admite ampliarse de la literatura al plano del pensamiento religioso y la sabiduría filosófica. Los principales compositores de obra literaria eran los de las clases altas, gente de las familias reinantes, sacerdotes, jefes militares. Pereció con ellos mucho más de lo que podemos imaginar en el dominio de la literatura. O murieron o nada dijeron. Lo que tenemos son restos de la sabiduría antigua, pero transmitidos por manos de personas imperitas y sin grande profundidad de conocimientos. Y aún así, es rica la veta de la mina perdida. Inquietante sigue resonando hasta la fecha el silencio que atesora ese o nada dijeron. ¿Qué pensaban quienes, por dignidad y orgullo, sabiendo callaban, ante la vista de cuantas gentes hablaban, divulgaban, compartían y colaboraban en las tareas recopilatorias de los vencedores? ¿Con qué ojos les cabía mirar a esos nuestros que se entregaban a los otros? Pero nuestros que se entregaban a los otros eran también, a los ojos más conservadores del poder económico, religioso y político hispano,
buena parte de los oficios consagrados por los frailes a la preservación de la antigua memoria indígena, así fuera bajo el argumento de precaver cualquier amenaza de continuidad para sus contenidos idolátricos. Señala Miguel León Portilla. Sahagún, que inició sus pesquisas para identificar y luego erradicar idolatrías, quedó a la postre en alto grado atraído por la cultura a la que así se había acercado. Para comprender al otro, estudió a fondo su lengua y se adaptó plenamente a su manera de comunicarse, caracterización aplicable a otros misioneros como Motolinía, Diego Durán o Andrés de Olmos. En cierto sentido, cuantos frailes e indígenas colaboran y mutuamente se instruyen en conventos y colegios, representan la primera generación de nuestro mestizaje. Al inaugurarla, Malinche resume como nadie esa misma condición fronteriza. Irrecusable pertenencia originaria, pero a la vez franco desarraigo en virtud de las incidencias que motivaron sus sucesivos desplazamientos de geografía y posición social. Voluntad particular, cuya lógica quedaba remitida con prioridad a la expectativa del beneficio o el perjuicio individuales, pero a la vez figura depositaria de todas las opciones de supervivencia y continuidad para un modo de ser, de hacer y de pensar, donde a la singularidad no le estaba concedido excusarse de sus responsabilidades cósmicas. Libertad tenazmente reinventada bajo las más diversas modalidades de opresión. Elección del decir y de la vida, justo ahí donde buena parte de lo que hoy identificamos como sus pares, o murieron o nada dijeron. Natural para los españoles y extranjera para los mexicas, Malinche se erige a todas luces como una mujer de paso. El signo definitorio de su carácter, su ejemplo y su valía consiste en la capacidad que despliega para revertir cuanto a través de dicha denominación la decretaba pasivo objeto, erigiéndose sujeto de acción constitutiva. Primero sueño, luego existo. Aproximaciones literarias al México novohispano. Por Sergio J. Monreal.